Estamos presentando a las 8:45. Estamos de regreso acá a las 8:45 en este segmento de entrevistas. Soy Kike Godoy y nuevamente reintegrado los días jueves con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cuánto tiempo pasó sin que estuviéramos nosotros juntos acá en esta mesa? Pero no estábamos de vacaciones, estábamos en otros menesteres, pero bueno. Hay que decir, yo me voy de vacaciones y usted se va también. Estamos de regreso acá con ustedes. Hoy vamos a compartir acerca de un tema que fue polémica durante muchísimos meses mientras estuvo gestando el juicio. Hoy vamos a hablar acerca de que la Corte de Constitucionalidad ordena repetir el juicio contra no solo Efraín Ríos Montt, pero también el general Rodríguez. Y nos acompañan hoy Orlando López, que es fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, y Neri Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Bienvenidos a ambos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí y yo quiero hacer un recorrido rápido por prácticamente unos 18 meses serán. Mayo del 2013, la Corte de Constitucionalidad considera que ese juicio debe repetirse. A partir de entonces, para esta fecha, transcurren aproximadamente 18 meses y finalmente se libera el último de los recursos que indica que el 5 de enero está abierta la plaza para empezar ese juicio. Pero, ¿cuáles son las expectativas de la Fiscalía? ¿Empieza o no? ¿Hay algo que pueda detenerlo todavía? Es el lunes 5 de enero cuando empieza y arranca un nuevo año. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho. Pues respondiendo a su pregunta, yo considero que de momento hay un alto porcentaje de probabilidad de que el juicio inicie el día 5 de enero. Lo que existe ahorita es una amnistía que está pendiente de resolverse. Un recurso de amnistía. Es cierto, y entonces pues eso sería lo único que de repente podría detener el juicio. Sin embargo, nosotros creemos que jurídicamente la amnistía no es aplicable en este tipo de casos porque pues estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos y por lo tanto pues la amnistía jurídicamente no es aplicable. El proceso, Neri, repetir todo el proceso nuevamente trae muchas cargas y especialmente para muchos de los que ya testificaron. Hablemos un poquito de eso, de cómo ves también ese proceso. Muchos argumentan que simplemente testificar es revivir lo que sucedió y hacerlo nuevamente es mucho más complicado. Yo creo que hay un proceso bastante difícil acá, pues por una parte las personas que colaboran con su testimonio dentro de este proceso, pues definitivamente tienen que volver a recordar los hechos que ya narraron. Recordemos que son hechos traumáticos, muchas de las personas que se presentan a declarar han recibido un apoyo psicológico. El hecho de que hayan presenciado la muerte de familiares, amigos, padres, etcétera, pues es un hecho traumático en donde pues el Estado también tiene que atender ese daño causado a la vida, ese daño causado al desarrollo de la integridad de una persona. Pero por otro lado, recordemos que ya se llevó a cabo un debate, ya se conocen cuáles son las declaraciones testimoniales que se van a aportar, cómo se van a entrevistar, cómo se pueden incluso objetar las preguntas que se formularon. Pues obviamente acá las partes, los abogados, defensores, la parte acusadora, pues tendrán que o repetir la misma estrategia o iniciar acciones nuevas. Obviamente dentro de un debate es precisamente como esa lucha jurídica, esas acciones en las cuales pues se trata de llegar a la verdad a través de las entrevistas que se hacen a peritos, a testigos, a la prueba documental o reconstrucción de hechos, qué sé yo, lo que se vaya a aportar. Lo que sí es cierto entonces es nuevamente revictimizar, es nuevamente hacer pasar por un proceso. No sé cuántas veces habrán declarado ya. Recordemos que en la fase preparatoria deben declarar. Cuando declaran, hay una fase preparatoria, posiblemente algunos declararon en anticipo de prueba, y son varias veces que declaran, y eso es una carga que llevan en sí pues los testigos. Y tengo que hacer una aclaración antes de darle la palabra otra vez a Claudia, porque estaba invitado también Francisco García Huguel, uno de los abogados del general Efraín Ríos Montt, había confirmado su asistencia, tuvo un problema personal, se excusó ya muy tarde, después de las 7 de la noche por un problema personal, y por eso no nos acompaña, pero haga la aclaración porque sí estaba acá también invitado Francisco.
para que justamente tuviéramos el punto de vista de la defensa de Ríos Montt. Vamos a repetir más adelante las palabras que ha dicho su abogado, el señor Hernández, que lo vimos recientemente en el noticiero. Me llama la atención la respuesta de Nery Rodenas, quien coloca sobre la balanza frente a lo que ustedes se enfrentan como fiscales. Por un lado, revictimizar, hacer a todas las víctimas llegar ante un juicio y repetir esa vivencia. Pero por el otro lado, se conoce ya esa estrategia, se conoce qué preguntas hacer, se conoce cuál es el testimonio de cada quien. Quizá mi pregunta deba ser acá, ¿se prevé algún cambio en la estrategia de defensa del señor Ríos Montt? ¿Una estrategia por parte de José Efraín Ríos Montt? Un cambio en la estrategia de defensa. Su defensa fue altamente criticada en el juicio anterior, en el año 2013, como una defensa que se dedicó más bien a cubrir y a bloquear, digamos, el desarrollo del juicio, que a defenderlo a él de la acusación mera. Es muy probable que la estrategia sea la misma. Yo no descarto esa posibilidad de que se intente, digamos, plantear algún tipo de incidente o de recurso con tal de que el debate no se inicie el día 5 de enero, ¿verdad? Sin embargo, pues por parte de la Fiscalía, la estrategia básicamente va a ser la misma. Porque aquí no es tanto de la estrategia que nosotros vayamos a tomar, sino simplemente la prueba que se reproduce dentro del juicio, la cual la Fiscalía considera es convincente, y pues prueba de ello fue que la misma ya sirvió para emitir inicialmente una sentencia condenatoria, ¿no? Nery, hubo dos problemas procesales al inicio. Uno con el juez Gálvez, justamente se da el problema de que si se pueden presentar o no unas pruebas en la fase previa, y posteriormente ya lo que se da todo durante el juicio que preside Yasmín Barrios. Muchos actores ya conocieron el caso. ¿Qué sucede en un caso como estos, con esa situación? ¿Qué actores tendrían que inhibirse o podrían solicitarse recusaciones y demás? Porque ya algunos emitieron opinión y criterio acerca de esos temas. Bueno, obviamente el tribunal que conoció el debate no puede repetirlo. Ya hay una opinión expresada. Creo que ahora conoce el tribunal de mayor riesgo B, si no estoy mal. Ellos pues son ajenos, me imagino que por el tema de los medios de comunicación estarán informados, pero ellos tendrán todo el derecho de poder participar, que son a quienes se podría recusar o ellos podrán inhibirse, pero de momento yo creo que no habría ningún razonamiento, ningún fundamento para pedir que el tribunal no participe. De ahí pues pueden repetirse obviamente las partes acusadoras, el Ministerio Público, los querellantes adhesivos. Ellos no tienen ningún problema para poder participar, tampoco los testigos ni los peritos. El único que podría haber problema obviamente es un juez, pero en este caso no conoce ya quien podría hacerlo. Recordemos de que ya hay una sentencia emitida, es decir, por lo tanto una decisión expresada, lo cual pues le incapacita para poder asumir el proceso. Esperamos nosotros de que no veamos las estrategias que se utilizaron en el anterior debate, ¿verdad? Porque era bastante claro el objetivo que se perseguía, y era obstaculizar y no permitir que se desarrollara un proceso, pues impidiendo pues, de que esa fue justamente la mayor crítica hacia la defensa de exactamente, que integraran el tribunal saliera. Entonces esperamos que no se repita. Pero me siento tan tentada de hacer esta pregunta a Nery, y aprovecho porque él precisamente toca el tema en esta mesa. ¿Cuán diferente se prevé un juicio por genocidio cuando la jueza presidenta del tribunal no sea Yasmín Barrios? ¿Cuán diferente puede ser de que no sean ni Pablo Xitimul ni Patricia Bustamante quienes integren ese tribunal? ¿Qué es lo que se prevé desde el campo de derechos humanos? Nosotros esperamos de que quienes participen sean objetivos. Y cuando hablamos de objetividad, es decir, que puedan dejar fuera cualquier tipo de acción que les permita, que puedan tener un vicio en sus decisiones. Entonces, confiamos en los jueces. Si no hay ningún fundamento definitivamente que les impida estar dentro del proceso, ellos tendrán que quedar fuera, pero de momento no hay. Esperamos nosotros entonces que el desempeño de los jueces sea objetivo, sea independiente, libre de presiones. Recordemos que aquí hay mucha presión de muchas partes, quienes quieren que se desarrolle el proceso y se juzgue, y quienes están a cualquier forma pues realizando acciones para que no se desarrolle. Entonces esperamos que nadie presione y que los jueces sean que puedan desempeñar y ejercer su cargo de una forma independiente objetiva.
El proceso también se gestó mucho a nivel de los medios hablando, o sea, hubo mucha presión por medio de los diferentes medios de comunicación donde se buscaba generar simpatías o a favor de un lado o el otro. ¿Cuánto de eso impacta en una fiscalía en poder llevar a cabo un proceso más técnico, un proceso que permita llevar lo necesario a quienes tienen que tomar la decisión? Que no somos toda la población, son el tribunal que está en ese momento ejerciendo. ¿Cuán complicado se vuelve con toda esta presión mediática que hay alrededor? Pues yo considero que es algo que no podemos evitar, es un derecho de la población de estar enterado de todo lo que está aconteciendo en el tema de justicia, y pues nosotros nos limitamos simplemente a ejercitar nuestro trabajo, a ejercitar la persecución penal a la cual estamos obligados a llevar a cabo. Y pues independientemente de cuáles sean las opiniones o si estas son encontradas o no de unos y otros medios de comunicación. Hablaba el defensor de Ríos Montt, y lo vimos durante el noticiero, de la frágil salud del acusado. ¿Puede cambiar esto de alguna manera la perspectiva del desarrollo de ese juicio? Neri, Orlando, de acuerdo con su experiencia. Gracias. Pues yo he tenido conocimiento de que el acusado José Efraín Ríos Montt pues sí adolece de quebrantos de salud. Sin embargo, existen a través de la tecnología ahora, digamos, en el caso él no pudiera asistir a la sala de juicios, pues podría ser por medio de una videoconferencia que él pudiera presenciar el juicio, y pues de ello con ello, darle cumplimiento a ese principio de inmediación que inspira el proceso penal. Es decir, todo es que haya voluntad, considero yo, de llevarse a cabo el juicio, y tendría que iniciarse el día 5 de enero. ¿Cree que esa perspectiva o ese escenario es probable? Bueno, yo temo que se va a utilizar eso para precisamente bloquear. Se ha visto en otros procesos, incluso en una oportunidad hubo la intencionalidad de llevar adelante un decreto, una iniciativa de ley, en la cual pues se pretendía que personas mayores de 80 años no fueran juzgadas. Y yo creo que realmente los casos son, cualquier caso tiene gravedad. Yo creo que estos casos que ofenden y han ofendido a la humanidad por su trascendencia, esperamos pues de que realmente se lleve adelante el proceso y que no se vaya a utilizar este recurso. Nosotros respetamos cuáles son las decisiones de los peritos, de quienes efectivamente han confirmado esa enfermedad, pero yo creo que acá pues hay una tensión completa de la humanidad, no solo de Guatemala. Ahora, Neri, hay 3 delitos tipificados. Al que más énfasis se le da siempre es a genocidio, pero sin embargo hay un segundo de ellos que tiene sentencias similares al mismo de genocidio. Se vuelve más simbólico, más emblemático el hecho de que sea el delito de genocidio el que pueda quedar, la sentencia, o da igual el que pudiera ser alguno de los otros delitos que tienen sentencias, en uno de los casos muy similar al de genocidio. Yo creo que es hasta histórico, porque en Guatemala o en un país del mundo no se ha juzgado en su mismo país, por eso es tan importante. Recordemos los genocidios que se han cometido en otros países, en Europa, en Ruanda, en África, han sido juzgados por tribunales internacionales. Correcto. Y ahora lo histórico en Guatemala es de que se pone a prueba la justicia en nuestro país. Por eso es tan importante y se le ha dado tanta trascendencia a este caso, al delito de genocidio. Sin embargo, recordemos que también hay otro tipo de delitos, el incumplimiento de deberes, otro tipo de hechos en los cuales pues para nosotros también viene a ser importante. Sin embargo, acá lo que polarizó a la población es precisamente el tema si hubo genocidio o no hubo genocidio. Pero yo creo que acá también tenemos nosotros que tener una visión integral de todo lo que sucedió durante el conflicto armado interno. Obviamente lo que sucede en el conflicto armado interno, de conformidad con las conclusiones que emite la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se califica de efectivamente hay delito de genocidio, pero también hay otros delitos que afectaron grandemente y que ofenden precisamente al pueblo guatemalteco. Ese justamente es el meollo de todo el asunto. Orlando, no es la primera vez que un juicio de la guerra debe repetirse. Recuerdo que el caso de Chamán debió repetirse también de principio a fin, y que los resultados se refrendaron en un segundo juicio. Que me corrija Neri Rodenas si yo estoy mal.
¿Cuáles son las oportunidades o cuáles son los chances que tiene un caso cuando vuelve a repetirse de conseguir sentencias similares, aunque está sometido a diferentes jueces? Yo creo que la base fundamental acá es la prueba dentro del juicio. Digamos, si en un primer juicio se encontró prueba para condenar a una persona, es muy probable que en un segundo juicio lo haya. Porque salvo cuando, digamos, ocurren juicios donde de pronto la prueba no es demasiado convincente y entonces por ahí, digamos, el nuevo tribunal podría encontrar algunas circunstancias como para absolver o para condenar a la persona en caso en una sentencia distinta a la que inicialmente se puede incorporar nueva prueba a un nuevo juicio. No, bajo esta dinámica debe ser la misma, ¿verdad? Debe ser la misma prueba la que debe reproducirse. Uno de los temas también tiene que ver con todo este proceso. La carga, como decíamos antes, de la sociedad civil en general, a favor y en contra, lo que somete presión a todas las partes. Pero tenemos un tema adicional y es que hubo un cambio de salas. Y es un cambio importante en salas en Corte Suprema, porque esto, lo hemos visto en el proceso anterior, no termina simplemente en la instancia en donde está, se eleva a otras instancias. Genera eso más ruido de lo necesario por lo que pasó ahora con el proceso de elección de las nuevas salas. Yo no descarto de que dentro de este proceso y en las comisiones de postulación se haya mencionado el tema. Recordemos que algunas de las acciones que se plantearon por parte de la sociedad civil era precisamente esa intromisión de los poderes del Estado. En el caso de genocidio también hubo una intromisión, hubieron opiniones de uno de los organismos del Estado sobre la función de lo que debería ejercer el otro organismo del Estado, el Ejecutivo frente al Judicial. Bueno, el presidente claramente en su momento dijo no hubo genocidio. Y otros funcionarios del Estado también. Entonces, eso es una intromisión y eso yo creo que está mal visto en un país democrático. Y en el proceso de las comisiones de postulación fue precisamente lo que se reclamó. Entonces, pues ahorita se pone a prueba el sistema de administración de justicia, ahorita se confirma o se descarta si efectivamente eso se dio dentro del proceso, y los magistrados tendrán que determinar con sus actitudes, confirmar si efectivamente hay presiones o no hay presiones. Esperamos nosotros de que no hayan presiones y que realmente la justicia en Guatemala pueda superar esta prueba. Son menos de 20 días para saber si no hay un recurso, ese recurso precisamente de amnistía, quien deja en suspenso nuevamente esta gran historia aún en desarrollo. Pero Quique, hemos llegado al final, ¿verdad? Creo que estamos ya en eso, pero solo, Orlando, porque aquí surge esta inquietud, y es que el repetir un juicio como estos es una carga para muchos, todas las partes, como decía Neri, pero para el mismo Ministerio Público, poder repetir todo un proceso, todo un procedimiento ante un tribunal nuevo y ante una sociedad que ahora está más enterada y más enfrentada que cuando iniciamos el juicio anterior, porque el enfrentamiento se fue generando a lo largo del juicio. ¿Cuánta presión más le pone eso al Ministerio Público? Y con un Ministerio Público diferente, con una jefe del Ministerio Público diferente a quien estaba en ese momento en el juicio. ¿Cambia eso? Pues, no, digamos, el Ministerio Público, pues, está obligado, digamos, a ejercitar la acción penal, y peor aún en un caso como estos, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a continuar realizando el trabajo, y mire, con tal de alcanzar la justicia, pues no nos importa, digamos, si tenemos que repetir una o dos veces o tres un mismo caso. Aquí pues ocurrieron graves violaciones a derechos humanos. Obviamente ellos, los sobrevivientes, los testigos, pues se están revictimizando. Pero bueno, digamos, el sistema de justicia es así acá en Guatemala, y ante... Sí, ese es el precio que hay que pagar. Claro, por supuesto, tenemos que repetir el juicio, aunque deberíamos de ocuparnos, digamos, ya de otros casos, pero pues como hay que repetir el juicio, de modo... Tenemos acá un fiscal determinado. No, definitivamente. Orlando, muchas gracias. Neri, gracias por habernos acompañado. Seguramente escucharemos de ustedes en algunas oportunidades más durante el próximo año, así que gracias por habernos acompañado. Y felices fiestas. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Corte, estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento.